La semana pasada el hermano Pastor Ricardo pidió que yo compartiera de la palabra de Dios y sugirió que sería una buena idea que predicara acerca de uno de los salmos y tomando en cuenta las noticias tristes de que la hermana Electra había ido a la presencia de Dios, triste para nosotros, pero no para ella, por supuesto. Y entonces, meditando en esto, pensé que este capítulo sería uno para exponer. Y una de las razones es porque el Salmo 23 es quizás uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Yo creo que solo Juan 3:16 hace competencia con Salmos 23 y hasta quizás aquí esto gana Juan 3:16 porque hasta el más indocto y los incrédulos son por lo menos capaces de decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo creo que nosotros todos ya sabemos de antemano que este salmo existe en la palabra de Dios para darnos consolación y esperanza para en aquellos días cuando nosotros estamos desconsolados y tristes y angustiados. Y aquí está. Quiero compartir, antes de entrar al texto mismo, algunas observaciones generales acerca de este capítulo. Hay 1, 2, 3, 4. Quiero decir 4 cositas primeramente. Y el primero es el más obvio y decirles que, por supuesto, ¿quién es el autor? Aparte del Espíritu Santo, el autor humano que escribió este capítulo. El rey David, ¿cierto? Entonces, él lo escribió. Y nosotros todos sabemos, yo creo, que antes de llegar a ser rey, ¿cuál era el oficio de David? Él era un pastor y probablemente él había sido pastor varios años, quizás muchos en su juventud. Y ahora cuando él estaba meditando bajo la inspiración del Espíritu Santo acerca del carácter de Dios, él se puso en las patas de las ovejas y se volvió en una oveja. Antes se había sido pastor y ahora dijo: yo voy a ser una oveja. Y entonces, cuando yo pienso como una oveja en el carácter de Dios, ¿cómo es Dios? Entonces él escribió esto. La otra observación que nosotros vemos aquí, que debido a esta imagen de Dios como el pastor, es una de las metáforas o imágenes, los cuadros de Dios más íntimos que nosotros tenemos. En el Antiguo Testamento, Dios es presentado como el creador, como el rey, como el juez. Pero de todos esos cuadros de Dios, ¿cómo es Dios? Yo creo que este es el más íntimo que nosotros tenemos hasta la llegada del Señor Jesucristo, cuando Él presentó a Dios como el Padre. Pero sin embargo, esto es algo que es muy íntimo, porque yo dudo que las religiones que existían en aquellos días y los dioses falsos que los pueblos tenían esta imagen de que su Dios fuera como un pastor, que fuera un pastor. La otra observación es que nosotros tenemos que siempre colocar en Salmo 23 en el contexto, que es algo bueno, el 23 sigue que el 22, ¿cierto? ¿Ok? Revelación. Entonces, el 23 sigue el 22. Pero está ahí precisamente porque está siguiendo capítulo 22, porque el capítulo 22 tiene algunas palabras muy alarmantes para el creyente, y esta es la respuesta a esa duda que nosotros podemos tener al leer el capítulo 22. Y finalmente, y la cuarta cosa, es que quiero darle un muy pequeño bosquejo de Salmos 23. Y yo considero que está dividido
en tres partes. La primera parte son promesas de Dios para el creyente, de bendiciones para esta vida. La segunda parte son promesas de Dios de que nosotros vamos a pasar por tribulaciones en esta vida. Y la tercera parte y promesa de Dios para el creyente es que las tribulaciones no son para siempre, que cosas mejores nos esperan y que nosotros podemos obtener esperanza de ese hecho, que Dios tiene un plan maravilloso para todo creyente. Hemos escuchado quizás ese refrán en cuanto al evangelismo que quizás hemos aprendido, a lo mejor utilizado cuando vamos evangelizando y diciendo a la gente, no sabe que Dios tiene un gran plan para tu vida. Bueno, es cierto, Dios siempre, todos los planes de Dios son grandes, pero tenemos que tener cuidado al incrédulo y decirle que Dios tiene un gran plan para tu vida. Porque si esta persona termina en el infierno, entonces, ¿cuáles buenas nuevas son esas, no? Pero para el cristiano, para el creyente, para la persona en los días de David, sí, que para el creyente Dios tiene un gran plan maravilloso para ti. Y tú llegarás a experimentar eso algún día a pesar de tus tribulaciones, por lo cual puedes pasar en esta vida. Bueno, entonces vamos a lanzarnos de una vez a la primera parte. Yo creo que eso es de versículos 1 a 3. Y yo no voy a demorar mucho tiempo en esta sección, aparte de hacer varias observaciones, quizás otras 4. Y la primera es esta. Miremos a la primera frase allí. Jehová es mi pastor. Eso nos dice volúmenes. Porque Jehová es mi pastor. David no dice, y se acuerdan que yo dije que esto es un cuadro de Dios, que es Dios como alguien muy íntimo con nosotros, ¿no? Él no dice que Jehová es el pastor de Israel, aunque eso es cierto, y él no dice que Jehová es el pastor de mi tribu, Judá, no únicamente eso. Él no dice que Jehová es el pastor de mi familia, o que Jehová es el pastor de mi papá Isaí, o que es el pastor del fulano allá, ¿no? Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor, entonces eso trae implicaciones para mí como una oveja. Porque si Él es mi pastor, entonces eso quiere decir que yo soy la posesión de Dios, ¿no? ¿Quién es el dueño de la oveja? Es el pastor, es el dueño. Y yo soy la posesión del pastor. Y hasta hoy en día con los pastores, las vacas y las cabras y las ovejas tienen valor económico. Entonces, los pastores no desperdician para nada las vidas de sus animales. Tienen gran valor. Y Jesucristo dijo eso, ¿no? Es cierto cuando él estaba enseñando a sus discípulos, y él les dijo que ellos tenían gran valor para Dios. Y él dijo que si Dios toma nota cuando se muere un pajarito, entonces ¿cuánto más valora a ellos que son sus hijos, son sus ovejas? Y es una gran consolación para nosotros que si tú eres el hijo, la hija de Dios, si tú eres una de esas ovejitas, entonces tienes gran valor para Dios. Y la otra cosa en cuanto a esta frase es que Dios cuida de ti. Somos ovejas. En aquellos días habían muchos animales silvestres, ¿no es cierto? Pero una gran diferencia entre la oveja y los animales silvestres. Dios ha creado todos los animales. Pero hay una raza de animal que es especial para Dios porque Él es el pastor y es las ovejas. Entonces tú eres más que una criatura allá en el mundo, sino que tú eres algo especial para Dios.
Y también el Señor Jesucristo nos dijo que hay muchas otras ovejas, hay otras rediles, hay otros pastores, pero hay una gran diferencia entre nosotros, las abejas, y todas las otras ovejas del mundo que pertenecen a diferentes pastores y están en otros rediles. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, que yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo las llamo y ellas reconocen mi voz y me siguen, ¿no? Y luego él dio varias otras parábolas de cómo él cuida a sus ovejas, que el criado no le importa las abejas porque recibe el salario, pero para él no, porque él es el pastor de esas ovejas. Y también dice que el hurtador y los lobos traten de atacar a las ovejas, pero no pueden porque él cuide a sus ovejas. Estoy intentando decir ovejas. Entonces, esa es la gran diferencia, que si tú tienes a Jehová como tu pastor, entonces es cierto que Él está cuidando de ti, como luego explica el resto del capítulo. Pero eso también nos trae a nosotros una pregunta para nosotros. ¿Es Dios tu pastor? Porque hemos mencionado que hay otros pastores, hay otros rediles, pero uno no puede siempre presumir, como algunos dicen, todos son los hijos de Dios. No es cierto que todos son los hijos de Dios, todos son las criaturas de Dios, eso sí es cierto, pero no todos son los hijos de Dios. He tenido esa plática con personas y les he dicho que cuando Jesús llamó a los fariseos y dijo que su padre es el diablo, Satanás, entonces por lo menos ellos no eran los hijos de Dios, sino los hijos de Satanás. Pero realmente el hecho es que nadie que no es una oveja de Dios es un hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿eres un hijo de Dios? Para que estas promesas de Dios apliquen a ti, tienes que ser primeramente una de las ovejas de Dios. Y como hemos dicho ya, no todas las ovejas son de Dios. Y no para entrar mucho en eso, pero ya sabemos que a menos que has nacido de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo, no serías una oveja de Dios. Si no has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, entonces no eres una oveja de Dios. Pero si le eres, entonces felicidades, porque hay muchas promesas benditas para ti que nos enseña Dios en este pasaje. Bueno, suficiente en cuanto a eso. En cuanto al resto de los 3 versículos, quería decir que hay varias cosas. Nosotros vemos allí que nada me faltará. La imagen de estos tres versículos son de contentamiento. Entonces David está diciendo que si Jehová es tu pastor, si Jehová es mi pastor, yo tengo todo lo necesario para ser contento en esta vida. Mira lo que sigue luego, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. La imagen de una persona contenta. Estaba escuchando que ahí, mira, fíjese, dice que en delicados pastos me hará descansar. Me estoy acostando en los delicados pastos. Y alguien ha notado que una oveja no come acostado, come parado. Y una vez que se ha saciada la oveja, se acuesta y luego comienza a ruminar los alimentos que tiene en su barriga. Y cuando está allí en un lugar seguro, entonces la oveja está contenta con su vida. Y porque tiene todo lo necesario. Ya tiene también el agua y tiene la restauración de sus fuerzas. Si se cansó antes, entonces confortará, restaurará mi alma. Entonces Él me da todo lo que yo necesito para ganar mis fuerzas de nuevo, para que para el próximo día pueda vivir mi vida.
Otra cosa que tenemos que notar en cuanto a estos 3 versículos es la idea de que me guiará por sendas de justicia. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros en esta vida? Entre muchas, la más importante es que nosotros seamos justos. No que Dios no me guía por las sendas cualquiera, que Él me está llevando por sendas donde a mí me santificará para que yo me vuelva en la persona que Dios quiera que yo sea. Entonces la vida no es para nada, la vida no es para hacer lo que nosotros queremos, y mucho menos para andar por sendas de maldad para que saciemos nuestros deseos y lujurias. No, Dios nos está pasando por esta vida para que nosotros lleguemos a la justicia. Y finalmente nosotros queremos meditar en esa última frase del versículo 3, donde dice, por amor de su nombre. Menos mal, ¿no? Si tuviera otra condición, que Dios me va a alimentar y me va a amar, y la condición es que yo tengo que ser una persona virtuosa, entonces, ay, pobre de mí, porque yo no soy capaz de hacer eso. En el primer instante de tratar de lograr eso, la santidad, digamos, para ser una persona virtuosa por mis propios esfuerzos, lo voy a fracasar. Pero ¿por qué es que Dios me ama? ¿Por qué es que Él es mi pastor? ¿Por algo que yo he hecho? ¿Por algo que yo soy? ¿Por algo que puedo hacer? No. Por lo que Él es. Otra palabra, gracia, ¿no? Que por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, Dios es fiel a mí porque por pura gracia Él me va a mantener en esos pastos delicados. Él me va a mantener cerca de las aguas de reposo. Él va a confortar a mi alma y Él va a guiar a mis sendas hasta llegar al destino, porque Él quiere y no porque Él imponga condiciones sobre mí. Y bueno, entonces nosotros vemos esos puntos allí. Y luego pasamos al próximo versículo. Y yo creo que allí es donde llegamos al meollo del asunto, ¿no? Antes de leer la primera oración, queremos mirar esa frase, no temeré mal alguno. Si saben algo acerca de los salmos, nosotros como productos del occidente, cuando queremos proponer algo en nuestra literatura o lo que sea, hacemos la propuesta primero, ¿no? Entonces, Dios es amor, escribo primeramente, y luego en lo que voy a desarrollar esa idea, voy a comprobar por qué es o cómo es que Dios es amor. Entonces, ya lo dije desde primero. Pero para el judío ellos no lo hacían así, sino su idea principal, lo que están proponiendo, lo ponen en toda la mitad del salmo. Y cuando nosotros miramos aquí, la mitad de este salmo es esa frase, ¿no? No temeré mal alguno. Entonces, si no hay nada más que sacas de esta charla hoy, salga de aquí sabiendo que no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque Jehová es mi pastor. Eso es el punto de este salmo. Pero claro que ya lo coloca carne y todo eso para que tenga sentido y sepamos por qué es que no tenemos que temer mal alguno. Entonces él comienza versículo 4 diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Recuerda que había dicho que tenemos promesa de que nosotros pasaremos por las tribulaciones. Eso es lógico. Aunque Dios no existiera, todavía pasaríamos por las tribulaciones. Pero también nos quiere hacer entender el Señor que por ser los hijos de Él, por ser cristianos, creyentes, estamos aún en un mundo lleno de pecado. Y mientras que estamos en este mundo, tal y cual como esté el estado del mundo, nosotros todos tenemos que pasar por las tribulaciones.
Hay algunos que nos quieren pintar la situación al contrario, que si tú crees en el Señor Jesucristo como Salvador, se van a acabar todos sus problemas. Ya fácilmente pasas por esta vida llena de bendiciones, como dice la primera parte del Salmo. No, sin embargo, tenemos que pasar por las tribulaciones. Aunque ande en el valle de sombra de muerte. Eso es algo que es cierto y seguro para todos nosotros. Y no vaya a pensar que lo vas a escapar. Si aún no lo has entrado a ese valle, tienes que andar en el valle de sombra de muerte. Pero fíjate lo que no dice. ¿Okay? No dice, aunque ande en valle de la muerte. ¿Ve? No dice eso. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué dice sombra de muerte y no de muerte? Porque realmente nosotros no tenemos que temer la muerte, ¿no? La muerte ya ha sido conquistada por el Señor Jesucristo. En los días de David aún había sido conquistada, ¿no? Sabiendo lo que el Señor Jesucristo llegaría a hacer, vencer la muerte. Entonces nosotros no tenemos que temer la muerte. Pero sin embargo, todavía nosotros somos espantados por la muerte. Pero es como ser espantado por una sombra, ¿no? Mis hijos en la noche a veces se espantan por las sombras que están en el cuarto oscuro. Entonces tienen su pesadilla y se levantan viniendo llorando como esta mañana nuestro hijo, ¿no? Y tenía tuvo una pesadilla. ¿Y qué pasa? Le explicamos, mira, estos solo son sombras, no te pueden hacer daño, es solo tu imaginación, ¿no? Que te van a hacer algo mal. Y así es la muerte para el creyente. Solo es una sombra. Es cierto, nos espantamos, ¿right? Ok, porque somos débiles, somos seres humanos, pero solamente es una sombra. No va a causar tribulación, no te vayas a engañar. Eso sí es cierto, pero ¿sabe qué? Saque consolación de este hecho que la muerte simplemente es una sombra que nos espanta, pero realmente no nos puede hacer daño permanente. Pero sin embargo, allí existe. Y una cosita más en cuanto a la muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso es la contraparte de no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y como dice, si saca nada más de este mensaje, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Dios, estás conmigo. Aunque cuando yo siente que estoy solo. Y mira esto, que sombra de muerte, ¿en qué momento nos podemos sentir más solos? Bueno, si tenemos nuestros papás, nosotros estamos con nuestros papás para consolarnos, ¿no? Y apoyarnos. Luego quizás me caso y estoy con mi esposa, o tu esposa está contigo por 30, 40 años y acompañándote. Y llegas a tu lecho de muerte y estás rodeado por tus amigos y tus parientes, tu familia, están allí ayudándote a pasar por ese momento. Pero cuando te toca morir, ¿quién está muriendo? Tú estás solo. El momento más solitario, porque cada ser humano tiene que pasar de esta vida solo. Su alma hace un viaje. ¿Solo? No. Si uno es un creyente, en ese momento más solitario, ¿quién está contigo? Dios. Dios está contigo. Y no tenemos que temer de ese momento, porque Dios está contigo el instante que tu alma, tu espíritu parte de tu cuerpo, de esta vida. Sin embargo, te puedo asegurar que para todos nosotros nos llegará un día en esta vida cuando nos vamos a sentir como estuviéramos solos, que nadie con nosotros aquí para ayudarnos.
y vamos a sentirnos abandonados por todos. Pero en este momento, ¿quién está con nosotros? Dios está con nosotros. Una cosa más, y esto es lo más importante. Yo creo que eso realmente es el más meollo de los asuntos de este salmo, ¿no? Cuando tú sientes que Dios no está contigo, cuando Él te ha abandonado, ¿quién está contigo? Dios está contigo. Y por eso al comienzo yo dije, tenemos que tomar en cuenta el contexto. Salmos 22. ¿Cuáles son las primeras palabras de Salmos 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pero ¿acaso el autor, Salmo de David, 22, sí, ¿acaso el autor de Salmo 22 también no es el autor de Salmo 23? A lo mejor, de hecho, David escribió 23 antes que escribió 22. Él en su cabeza tenía toda la teoría, ¿no? Que Dios está conmigo. ¿Right? No importa, en el momento más solo de mi vida, gloria a Dios, aleluya, Dios está conmigo. ¿Right? Él sabe eso con su mente. Pero cuando le llega el momento más terrible de su vida, cuando todos le han abandonado, versículo 11 del capítulo 22, no te alejas de mí porque la angustia está cerca. ¿Por qué? No hay quien me ayude, todos me han abandonado, right? Lea este capítulo y es de eso, que no hay nadie aquí para ayudarme. Me siento más solo que jamás me he sentido en mi vida. Quizás está relacionado con Salmo 51 también, donde él dice, no quites tu espíritu de mí, oh Señor. Entonces, él se sentía abandonado por Dios. Pero cuando nosotros nos sentimos abandonados de Dios, ¿nos ha abandonado? Nunca. Pero quiero preguntarle una cosa más, ¿no? David es el autor de esto, pero ¿quién realmente es el autor de Salmos 23? Dios, por supuesto, ¿no? El Señor Jesucristo es el autor de esto y por medio del Espíritu Santo, Él era que inspiró a David para escribir esto. El Señor Jesucristo sabía también la teoría, pero en su momento en la cruz, una de sus últimas palabras, ¿qué es que Él gritó? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo gritó estas palabras. ¿Acaso Él no sabía lo que Él mismo había inspirado a David a escribir? Que Jehová es mi pastor, nada me faltará, me hace descansar, no temeré al mal alguno porque tú estás conmigo. Él sabía que el Padre estaba consigo. Pero a pesar de eso, Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, David dijo esto. Y el Señor Jesucristo gritó estas palabras. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿No crees que nosotros también vamos a pasar por momentos en nuestras vidas cuando sentimos que Dios nos ha abandonado? Sí, lo vas a pensar algún día. Quizás no todos, no sé. Quizás hay una persona aquí que tiene doble porción de fe. Y van a sentir que todo el mundo te ha abandonado, pero siempre estás seguro en tu corazón que Dios no te ha abandonado. Pero por si acaso, que te llega un día cuando tú sientes que Dios no está ahí, que Él no está ahí en el valle de la sombra de la muerte, y que tú estás temiendo todo y no sientes que Dios está contigo, sabes que a pesar de esos sentimientos, Dios sí está contigo porque el pastor no abandona a sus ovejas, ¿no? Él se queda deja los 99 si una está descarriada y lo va y la busca, ¿no? Porque es como él dice, ¿no? Que tu barra y ¿cómo es?
Tu vara. Ya, tu barra y tu callado, ¿no? ¿Sabes para qué es la barra? Para dar golpes, ¿no? Pero cuando golpeas a la oveja, pues se siente amada porque sabe que tiene un amo, ¿no? Entonces, para que no se vaya a extraviar, le da con las barras, ¿no? Es por eso que sabe que su pastor le ama. Pero a pesar de eso, aunque sigue descarriándose y luego cae en el pantano, ¿para qué es el otro? Para jalarlo y sacarlo. ¿Sabe qué? Eso es el otro, tercero más, el meollo del asunto. Porque, ¿cuál es la peor maldad que podemos temer? Recuerda lo que Jesús dijo, que no temas al que puede destruir tu cuerpo, ¿right? Sino temas ¿quién? ¿El quién? Tú puedes destruir tu alma y arrojarte al infierno. ¿Se estaba refiriendo a Satanás? No. Satanás no tiene el poder para lanzarte al infierno. ¿Quién es el que puede destruir tu alma? Dios, ¿no? Dios es capaz de hacer, y Dios lo hace, ¿no? ¿Cuál es la peor maldad que podemos temer en esta vida? Que nosotros perdamos el amor de Dios. Y que Él ya diga, vi algo bien triste en el internet, allá en Irak. Y había una mujercita que había sido acusada del adulterio. Y quién sabe si era verdad. Entonces le amarran y de sus brazos así, y luego tienen un hueco ahí que han cavado, y la arrastran y la tiran en el hueco, y los hombres comienzan a pierrarla con piedras. Y ahí está su padre también tirando piedras, y ella está llorando y dice, papi, perdóname. Y él dice, yo no soy tu papá. ¿Dios haría eso con sus hijos? ¿Es posible que uno de sus hijos se porta tan mal, se descarga tanto, que luego Dios diga, tú ya no eres mi hija, tú ya no eres mi hijo, al infierno te voy a lanzar? Y tú digas, papi, por favor, no me haga esto, perdóname. No, para ti no hay perdón. Yo no soy tu padre, no me llame tu padre. ¿Dios haría eso a una de sus ovejas? No, Él nunca haría eso. Pero ese es el gran temor de David, a pesar de las promesas, ¿no? Salmo 51, no quites tu espíritu de mí. Aquí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Pero Dios le había abandonado? No. Por eso yo digo, no te guíes por tus emociones, por tus sentimientos, no importa cómo son de fuerte. Siempre digo a mi hija, si te dicen en la escuela que sigues tu corazón, entonces dígale a tu maestra, bueno, mi corazón me está diciendo que tengo que mentir, hurtar y engañar. ¿Debo seguir mi corazón? La respuesta, obviamente no, pero este es el consejo hoy en día en las películas de los niños. Sigue tu corazón porque tu corazón siempre sabe lo que es correcto. No es cierto, ¿no? Pero existe aquí para consolarnos y dejarnos a saber, como dijo Pablo, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Yo mismo, mi pecado? No, nada me puede separar del amor de Dios. Entonces, es por esa razón que nosotros luego pasamos por este valle de sombra, este versículo, y pasamos a capítulo, al versículo 5, ¿no? Tu barra y tu callado, que me induran de aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. En inglés es, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life,
cuando estamos en la cama con mis hijos, ¿no? Y decimos en inglés, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Cuando estoy Katrina, yo digo, Kathy, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Nathan, ¿no? Porque, ¿sabes? Shirley es un nombre en inglés, right? Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Bueno, entonces, pero para que ellos sepan que Nathan, Katrina, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Esta es la promesa de Dios para aquellos que están pasando por la tribulación, ¿no? Que hay un futuro glorioso para nosotros. ¿Hay algunos que han escuchado de Helen Roseveare? Creo que vi su libro ahí, en los de los misioneros. Ella era una misionera y escribió un libro en inglés que se llama Daylight Must Come. El amanecer tiene que venir o llegar. Y ella era en los años 60 una misionera en África, en el Congo, justo cuando comenzó una guerra civil. ¿Sabe que yo hubiera nacido en África si no hubiera sido por esa guerra civil? Porque mis papás iban a ir al Congo y justo cuando se estaban preparando para ir, comenzó la guerra civil, entonces se fueron a Colombia, ¿no? Entonces lamentablemente Colombia no era la elección primera de mis papás, ¿no? Querían ir a África, ¿no? Pero bueno, llegaron a Colombia. Ella estaba en África precisamente en ese momento. Y los soldados rebeldes de uno de las partes que estaban peleando, capturaron a ella y varias otras misioneras y las llevaron secuestradas, presas, ¿no? Y ellas pasaron por momentos terribles. Los soldados habían llevado a ellas para usarles para su placer. Entonces, cada noche sacaban a estas mujeres para practicar lo que querían hacer con ellas, y ellas pasaban noches de tormenta con estos salvajes, ¿no? Y llamados soldados. Y ella pues se consolaba cada noche con este pensamiento que el amanecer tiene que llegar. La noche va a pasar. Porque lo que sucedía era que los soldados se emborrachaban y para el amanecer ya estaban dormidos y no se despertaban hasta tarde. Entonces estas mujeres tenían un tiempo sin estos soldados. Y eso es lo que le hacía sobrevivir, pasar, sabiendo que el amanecer tiene que llegar, va a llegar. Y ya se acabó esto por esta noche. Y esta es la promesa de Dios para nosotros. Que las tinieblas, el valle se va a acabar. No es para siempre, ¿no? Tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está diciendo que Dios está preparando una mesa. La mesa no está ahí. El banquete todavía no está, ¿okay? Lo está preparando. Pero aún en esta vida, cuando estamos pasando por esta vida y estamos llenos de estas tribulaciones y angustias, sabemos que Dios está preparando un banquete para nosotros ahora mismo. Y solo nos toca la invitación cuando Él nos dice, ok, ven a mi presencia, ¿no? Y mientras tanto, unges mi cabeza con aceite. Unges. Dios ungía a las personas para separarles para una misión especial. Para el rey David, recuerda que llega Samuel y le unge, ¿no? ¿Y para qué? Para ser un rey. Todos nosotros sabemos que al creer en el Señor Jesucristo somos ungidos por el Espíritu Santo, ¿no? Apartados por Dios. Ya somos santos para una misión especial. Entonces, esta persecución por la cual nosotros estamos pasando, la tribulación, la angustia, tiene un propósito. No es por nada, no es en vano, no es por capricho que todo esto está sucediendo, que Dios tiene un propósito en esta vida y te lo está preparando para la siguiente también. Y finalmente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Solo los días en esta vida? No, el bien nos va a seguir en la próxima, pero quiero concentrarme en
el bien y la misericordia. ¿Por qué necesitamos misericordia? Porque hemos pecado, ¿right? Okay. ¿Y qué está diciendo? Que jamás hay falta de perdón de Dios a nosotros. Que todos los días de mi vida yo puedo estar seguro del perdón de Dios. Que mi maldad no me va a separar, como ya hemos dicho, del amor de Dios. No tengo que temer como David temía en versículo capítulo 22, que siempre tengo ese perdón infinito porque el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por mí era infinito. Y luego que nos acompaña no solamente la misericordia, pero el bien, ¿cierto? El bien y el amor. El amor y el perdón de Dios está conmigo todos los días de mi vida. ¿Sabe? Algún día una de esas dos cosas no me va a seguir. Cuando yo llego a la presencia de Dios, ya no hay necesidad del perdón, ¿no? Porque voy a estar perfecto. Pero cuando ya ha pasado la fe, ya ha pasado la esperanza que permanece, el amor de Dios estará conmigo por toda la eternidad. Y por eso esto termina de esta manera. ¿Y dónde estaré por todos largos días? ¿Una eternidad? En la presencia de Dios. El mensaje para Dios de nosotros es que no tenemos que temer ningún mal, porque Él está con nosotros ahorita y nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Vamos a decir, Padre Santo.